Muy buenas noches para todas las personas que voluntariamente nos acompañan en esta nueva emisión que hemos preparado a nivel mundial sobre la ciencia de la meditación y titulada Meditamundi. Efectivamente, en este mismo momento se está haciendo esta transmisión en 10 idiomas diferentes y por supuesto con cantidades de inscripciones de personas a lo largo de nuestro planeta, insistiendo todos nosotros en esto que hemos titulado Meditamundi, ya que la meditación es una ciencia de compensación para todo ser humano. Y justamente en esta segunda edición procuraremos cubrir algunos aspectos que hace un promedio de unos 2 años atrás, en Meditamundi anterior, pues habíamos hecho unos planteamientos básicos y procuraremos entonces en esta oportunidad no solo integrar esos planteamientos, sino podernos replantear una ciencia que cada día se hace más necesaria para la vida del ser humano. Hablamos necesariamente de la meditación porque es una gran necesidad para el individuo, para la familia y para la colectividad humana, para una sociedad. La meditación tiene una multiplicidad de utilidades y de servicios que benefician en una forma extraordinaria a la persona que se dedique, por supuesto, a desarrollar, digámoslo, esta técnica a favor de su vida, que prácticamente el único costo que ella tiene es el tiempo que la persona le quiera voluntariamente implementar a esta gran terapia, a esta gran modalidad trascendental que me permite a mí incluirme o conectarme no solo con todas las cosas que me rodean de la naturaleza, sino con algo muy trascendental y a veces incluso desconocido, que es conmigo mismo. Entonces, comenzaremos esta práctica iniciando con algunos ítems que tienen que ver con la meditación. La meditación, como he dicho, sirve para múltiples beneficios para el ser humano a nivel individual y a nivel colectivo. Nombraremos algunos de ellos. Por ejemplo, primero, la meditación sirve para que la persona pueda solucionar cualquier tipo de problema que se le presente en la vida, ya bien sea un problema familiar, un problema de matrimonio, un problema económico, un problema empresarial en su negocio, un problema con algún amigo o cualquier infinidad de aquellas piedras que suelen aparecer en el camino de la vida de cualquiera de nosotros y que le llamamos problema. Entonces, estamos manifestando de que cuando se conoce correctamente lo que es la meditación y la técnica que ella tiene para ser implementada en una forma objetiva, precisa, meridiana y científica, entonces dará como resultado que solucionará los problemas o los inconvenientes de una persona humana. Así de que este sería, digamos, nuestra primera ventaja para el trabajo o el aprendizaje de lo que es la meditación. Segundo, la meditación correctamente bien implementada permite que la persona, en medio de las dificultades más graves que le rodeen o que lo circunden, esa persona jamás perderá el equilibrio, la ecuanimidad. Su compostura humana se sostendrá gracias a que esa persona es una persona que practica la meditación y la meditación entonces lo llevará a que en los momentos más álgidos o más dificultosos de la vida esa persona pueda permanecer en un estado sereno, reflexivo y pueda, por supuesto, entonces decir, hablar lo que corresponda o ejecutar con, digamos, con toda la ciencia que el caso amerite, podrá proceder muy correctamente. Es decir, que en este segundo ítem estamos manifestando de que la meditación le proporciona a la persona humana un equilibrio único
que solo se puede encontrar cuando esta ciencia se ha desarrollado en mi interior. También, como tercer aspecto, podemos enumerar de que la meditación ayudará a conservar la salud de una humana persona. Lo que significa es que estará en pro de la curación de enfermedades que una persona pueda tener. Por supuesto que estamos hablando de su propio cuerpo físico, porque la meditación, como lo enuncié al principio, tiene una característica de compensación, pero como no es una compensación, digamos, etérea, sino que es una compensación que va directamente al organismo biológico, entonces por supuesto que ella proporcionará un nivel de ayuda para la curación de las enfermedades que una persona pueda tener. No estamos diciendo de que la persona deje de tomar los medicamentos que esté consumiendo en este momento y que con la meditación se va a curar. Estamos diciendo es que ella sirve como un coadyuvante para que la persona verdaderamente pueda, con esa seriedad de su vida, ir haciendo un proceso meditativo que lo va llevando a una recuperación, a una renovación celular y por supuesto corporal. Y es un proceso que se inicia desde la parte atómica misma del cuerpo físico. Este es nuestro tercer ítem. Mencionaríamos, por ejemplo, como cuarto aspecto, hay muchos momentos en la vida donde cualquiera de nosotros tiene que tomar decisiones, algunas de ellas son muy complejas, algunas de ellas de decisiones que hay que tomar en nuestra vida pueden coincidir con que al tomar la decisión de ahí en adelante se desencadenarán una cantidad de circunstancias que ya no podría detener. Hay decisiones en la vida que hay que tomar y son, digamos, demasiado importantes porque de ella depende, digamos, una cantidad de fenómenos que en adelante se van a presentar. Entonces, la persona que ha podido desarrollar esa capacidad de meditación en su interior, entonces le permitirá efectivamente poder escoger la decisión más exacta, más precisa, más ecuánime y equilibrada para cualquier tipo de caso, por dificultoso que éste aparente. Vuelvo a repetir, normalmente en la vida una persona va, por ejemplo, por un camino, pero se aparece una bifurcación o trifurcación o 6 caminos o 7 caminos y tiene que elegir el correcto. Pero puede ser que no tenga yo a alguien a quien preguntarle al respecto en ese momento. Entonces, si he sido una persona que he recurrido a la meditación en una forma constante y he permitido que ella se desarrolle como una ciencia en mi interior, entonces me permitirá en ese instante tomar la decisión más justa para que mi vida continúe, digamos, desarrollándose dentro del equilibrio que todos esperaríamos. También queremos comentarle que la meditación sirve para las épocas actuales donde hay tanta velocidad, donde hay tanto estrés, donde hay tanta congestión laboral de ideas, de información, que termina por causar, digamos, unas situaciones, digamos, muy incoherentes dentro del ser humano. Ya nombré la palabra, pero la rectificamos nuevamente. Es lo que se llama el estrés en medio de la humanidad. Un estrés puede ser un problema que finalmente pueda conducir o repercutir en enfermedades psicosomáticas dentro del cuerpo humano. Por eso es que si yo puedo prevenir ese estrés a través de la ciencia de una meditación, por supuesto que entonces en ese momento estaría adquiriendo lo que es la armonía natural de un cuerpo humano. Recordemos que, por ejemplo, la madre naturaleza, si la visitamos, vamos a advertir en ella una armonía permanente que no se desequilibra, excepto que el ser humano entre a ejecutar situaciones que desequilibren, digamos, la excelente estabilidad que la naturaleza posee. Entonces, el ser humano en forma natural y como ejemplo de la madre naturaleza, él también tiene en su interior un equilibrio maravilloso que forma parte de su armonía natural como ser humano. Pero en el modo operandis o tipo de vida que todos llevamos
con tantas velocidades y atendiendo incluso a la vez tantas situaciones, entonces se va perdiendo ese equilibrio. Y ese equilibrio es fundamental, porque cuando la naturaleza, por ejemplo, entra en desequilibrio, entonces vemos cómo se salen los ríos de su cauce, o hay fuego en el lugar donde no corresponda, o hay incluso otro tipo de desastres naturales que a nivel de un humano, si ocurre eso en la psicología de un humano, pues lógicamente que lo precipita a estar cometiendo quizás errores de los cuales tenga que estarse lamentando por algunos días o en otros casos por el resto de los días de la vida. Entonces, para poder evitar todo esto, la ciencia de la meditación entra justamente a brindar, llamémosle así, una medicina natural que lógicamente corrige cualquier tipo, digamos, de estrés como el que estamos mencionando. Hay otros aspectos muy trascendentales que permite la meditación y es, por ejemplo, el poder recordar conscientemente muchas cosas que de pronto han quedado prácticamente en el olvido. Puede ser que una persona no recuerde, por ejemplo, cuando estaba dentro del vientre materno y quisiera tener, digamos, esa experiencia para saber en qué consiste la ciencia de estar dentro de ese sagrado seno de la madre, de nuestra madre física. Entonces, es la meditación la que me permite a mí ir hasta ese momento para poderlo entender, para poderlo comprender. Como el modelo de meditación no tiene, o trabajo de meditación como ciencia, no tiene, digamos, un calendario, no hay necesidad de pensar si algo pasó ayer y si puedo ir hasta lo que ya sucedió, es decir, al pasado. O si algo que todavía no ha sucedido, si pudiera proyectarme hacia el futuro. En la meditación no existe un calendario para esto. Por eso es que a través de la ciencia de la meditación, la persona puede no solo recordar o visualizar aquellas cosas que forman parte de lo que nosotros llamamos como pasado, sino que también le ayudará a recordar y a visualizar aquellas cosas que nosotros denotamos o nombramos como futuro. Entonces, quiere decir de que hay un futuro que yo tengo olvidado, hay un pasado que también se me olvida y quizás hay un presente del cual no tengo como una conciencia plena de él. Motivo por el cual entonces los invitamos nuevamente a todos ustedes que nos escuchan amablemente para que entendamos de que la ciencia de la meditación ella va a actuar directamente en el interior de la persona humana, haciéndole recordar, vuelvo a repetir, conscientemente el pasado y el futuro. Al igual que el presente, por supuesto, que no lo nombramos porque lo consideraríamos ya como una obviedad. El último aspecto que pudiéramos mencionar en esta introducción sobre para qué sirve la meditación es como método o modelo de investigación. Todas las cosas que yo, por ejemplo, pueda leer dentro de la parte científica o dentro de la literatura social o dentro de la historia de la humanidad o dentro de las cosas que pasan en mi familia, las puedo averiguar, es decir, para poder tener una certeza de que lo que estamos estudiando o lo que estamos entendiendo, visualizando, es, digamos, fidedigno, es correcto, no hay equívoco. Entonces, hago uso de la meditación justamente para corroborar que lo que leí, lo que investigué o lo que me dijeron es o no es verosímil o inverosímil. Entonces, la meditación como ciencia me permitirá corroborar sin equivocación si lo que estoy viendo, escuchando o oyendo corresponde a la vida real o a una fantasía creada por alguien o incluso por nosotros mismos. Quiere decir con esto que como método de investigación, la meditación será al 100% objetiva. Y esa palabra de objetividad vamos a utilizarla a lo largo de este estudio que vamos a realizar sobre la meditación, porque la meditación me permite a mí llegar a un nivel donde me encuentro con la gran realidad en la parte física o digámoslo así como en la parte interna de la cual ya estaremos comentando. Pero no hay fantasía, no hay sueños aquí. Aquí solo hay es objetividad y realidad, siempre y cuando
mi meditación sea de orden científico. Si ella no tiene esa característica, entonces puedo caer en el papel de creer que cerré los ojos para meditar y lo que hice fue dormirme y soñar y pensar que de pronto es fidedigno lo que estoy viendo. Podría equivocarme. Entonces, para que esto no suceda, entonces nosotros, pues por eso es que estamos acá justamente en este día celebrando esta integración con todos ustedes. Aquí a continuación estamos mostrando lo que sería el estudio, o sea, cómo vamos a dividir el estudio durante estos 3 días. Entonces, hoy, miércoles 17, estudiaremos, digamos, lo que en meditación o el proceso meditativo se conoce con el nombre de dharana. Y eso lo estaremos desarrollando en el día de hoy. En el segundo tema, que será mañana jueves a las 20 horas, entonces estaremos estudiando lo que corresponde en el proceso de la meditación con el nombre de dhyana. Y para el día viernes 19 a las 21 horas, no se nos olvide de esto, a las 21 horas, estaremos estudiando el proceso meditativo que corresponde a la etapa llamada samadhi. Estos 3 nombres, dharana, dhyana y samadhi, vienen, digamos, del antiguo sánscrito y han pasado por el Hindustán y han pasado por todas esas culturas védicas y por una cantidad de ciencias del Islam. Entonces, digamos, lo que a nuestros días llega, digamos, con estos nombres y ya estaremos explicando en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, para hacer un resumen supremamente sintético sobre cada una de estas palabras, diremos lo siguiente. Lo que vamos a estudiar hoy, miércoles 17, que se llama dharana, corresponde a la etapa necesaria de la concentración. La concentración como ciencia es supremamente necesaria para que podemos, como hemos dicho, haya una objetividad en el encuentro meditativo que la persona tenga como experiencia. Dhyana, que lo veremos mañana, jueves 18 a las 20 horas, es el proceso, digamos, propiamente que induce al elemento meditación. Cuando yo me introduzco dentro de ese ambiente, dentro de ese espacio conscientivo que me lo abre como una puerta mágica el proceso de la concentración o dharana. Y el día viernes a las 21 horas, no se nos olvide, el viernes a las 21 horas, estaremos estudiando lo que es el samadhi o samadhi. Este viernes 19, al estudiar el samadhi, nos daremos cuenta en qué consiste eso que se llama la gran realidad objetiva con la cual la persona se encuentra una vez ha estado en el proceso de una meditación. Porque la meditación conducirá necesariamente a que una persona pueda visualizar con los sentidos de su cuerpo físico y con los sentidos de su cuerpo interno una serie de aspectos que son los que van a conformar como la respuesta a lo que la persona se está preguntando o está haciendo, o el planteamiento que ella tenga, lo encontrará allí, de manera tal que lo iremos desarrollando progresivamente, porque por eso es que en nuestra introducción hemos hecho la promesa de que efectivamente la meditación conduce justamente a que la persona pueda tener o participar dentro de una ciencia como método de investigación. Entonces, teniendo presente este aspecto, vamos a ver o a verificar que hablaremos entonces sobre el dharana específicamente. Y estamos hablando de la primera etapa o el primer paso de lo que es el proceso de la meditación. Antes de esto, queremos mostrarle un pequeño mensaje para todos ustedes, porque lógicamente nutre estos instantes que todos estamos viviendo a través de esta integración audiovisual en la cual estamos todos participando de Meditamundi.
Para poder modificar el destino que nos toca vivir cada vez que nacemos, es necesario comprender que no hemos venido a la Tierra para vivir en el fracaso o en la perversidad. Nos han enviado para corregir las malas acciones mediante la transformación y la regeneración. Le invitamos a estudiar la Gnosis, matriz de los conocimientos que iluminan conscientemente el camino de la vida. Bien, entonces, volviendo aquí a nuestro espacio, recordaremos que hemos dicho que la palabra dharana implica lo que es la concentración. Normalmente, una persona debería de saber concentrarse al natural, porque no hay nada que se lo impida. Tiene 5 sentidos del cuerpo físico, tiene 7 sentidos en su parte interna. Por naturaleza los tiene. Toda persona que nace por naturaleza goza, digamos, de esta estructura, tanto física como interna. El fenómeno está es que cuando entramos dentro de la metodología, digamos, educativa de nuestros colegios o de nuestras universidades, de la cual pues tenemos grandes agradecimientos por todo lo que nos enseña, pero el modelo con el cual hemos sido educados va lentamente poniendo, digamos, casi como en derrota algunas cualidades que nunca se van a desarrollar en el humano, porque primero que todo no sabía que lo tenía y segundo tampoco nunca lo utilicé. Entonces, órgano que nunca se utiliza, pues se atrofia. Entonces, ¿qué sucede? El proceso de la concentración para este método, para este modelo del dharana, lo podríamos decir en una frase muy elemental, muy elemental. La concentración es uno fijarse en un objeto y al fijarse en él, pues lógicamente lo voy a observar, sus detalles, su composición, su estructura externa. Y gracias al proceso de la meditación, podré entonces descubrir cuál es la composición de dicho objeto en la parte interna, en aquello que no se ve, en aquello que no se percibe, pero la meditación termina por descubrirlo. Les doy un ejemplo de pronto muy, muy físico y es el siguiente. Observen ustedes, por ejemplo, esta caja que tengo acá. Ella tiene, bueno, un diseño X que puede, digamos, causar como una admiración o pregunta. Entonces, la concentración en este objeto me permitiría descubrir de qué está hecho, cuáles son los materiales que lo componen, cuáles son probablemente sus medidas, cuál sería quizás el peso. Eso me lo permite un proceso de concentración. Pero si yo quiero saber qué hay dentro de esta caja, sin necesidad de tener que abrirla para descubrir físicamente el contenido, entro en el proceso de la meditación, que es la que me indicará qué es lo que hay dentro de ella. Entonces miren ustedes que en este momento estamos demarcando una gran diferencia entre lo que es la concentración y lo que es el siguiente paso de la meditación que lo estaremos viendo el día de mañana. Con la concentración, vuelvo a repetir, puedo advertir al objeto, digamos, en su naturaleza exterior. Y con la meditación puedo descubrir en el objeto toda su constitución interna, aquello que quizás no puedo ver con los ojos. Por eso es que en este estudio nosotros le llamamos a este tipo de meditación una meditación interior, porque permite que cuando yo me concentre, el objeto de mi concentración debe ser mi cuerpo físico, mi cuerpo biológico, para poder ver, digamos, su estructura, su anatomía, su forma,
el tamaño, las características que hacen que ese cuerpo es único, parecido a los demás humanos, pero a fin de cuentas el tuyo, el que tú tienes, con unas particularidades que solo le corresponden es a ese cuerpo. Pero cuando entro al proceso de la meditación, entonces podré advertir qué es lo que hay dentro de ese cuerpo, al punto tal de que se me permitirá ver no solo, por ejemplo, una estructura ósea, una estructura muscular. Me podría la meditación permitir ver cada uno de los diferentes órganos y su funcionalismo de los cuales está compuesto la anatomía interior del ser humano, hasta llegar a un nivel tal que yo pueda ver con claridad, por ejemplo, el funcionamiento de una de las células de mi cuerpo. Y esto no podría yo verlo como si te tratara de una fantasía, porque si así fuera, entonces estaríamos prácticamente perdiendo el tiempo haciendo una reunión de este tipo para hablar de cosas que no fueran veraces. No estamos en tiempos para ponernos a reunir y tener que hablar de cosas que las vamos a ver es en una película. Aquí estamos es para reunirnos y hablar de aquellas cosas de las cuales pues necesitamos ir a la comprobación, porque estos estudios son 100% comprobables. Entonces, quiero mostrarles a través de una pequeña lámina el siguiente ejemplo. Miren ustedes, si yo, por ejemplo, me consigo esta lupa que estoy mostrando acá y la luz solar la atraviesa y se concentra en un solo punto, como lo vemos allí en ese punto inferior, al punto tal de que lo voy quemando. Quizás algunos de ustedes de pronto alguna vez advirtieron o vieron, digamos con interés, cómo a través, por ejemplo, de una lupa, la persona podía, digamos, concentrar los rayos solares y quemar un papel, un pergamino, y por qué no escribir el nombre con rayos solares mientras que va quemando el papel. Entonces, fíjense en ustedes la importancia que tiene, digamos, este ejemplo cuando hablamos del elemento lupa, ya que él genera justamente, o sea, su fuerza de poder quemar el papel o la superficie se basa es en lo que estamos hablando justamente en este momento, que es la concentración. Entonces, los rayos solares tienen la posibilidad de que al concentrarse en un solo punto generan un efecto. Entonces, en nuestra naturaleza humana, la capacidad de concentración generará un efecto que, como ejemplo análogo a esta lupa que estamos mostrando acá, ella pues generará, quemará algo, pero produce, digámoslo, un resultado. Entonces, a esto es que queremos llegar nosotros cuando hablamos de la concentración dentro del cuerpo del ser humano. Entonces, es muy normal, por ejemplo, que una persona vaya, digamos, a un instituto educativo y mientras que el profesor o el maestro da sus explicaciones allá ante el tablero, si la persona estuviera verdaderamente concentrada, prácticamente no tendría necesidad de tener que ir a estudiar más al regresar a su casa, porque la concentración le permitió sacar el sumum máximo de la explicación que se entregó y le quedó completamente claro lo que allí se comentó. El problema es que muchas veces yo pienso que estoy concentrado, pero cualquier elemento que ocurre a mi alrededor es motivo suficiente para salirme de ese proceso que yo le llamo concentración. Y entonces estimo que esos instantes no son como tan significativos, pero significa de que esa lupa ya no apuntó en ese punto clave y por supuesto no tuvo, digamos, la equidistancia de la lupa frente al papel para poder generar el efecto. Entonces la persona dice, casi no entendí, me tocará que ir a la casa a estudiar o volver a preguntar o repetir la clase o bueno, como sea. Es decir, la reacción que venga de allí en adelante.
Haga usted, por ejemplo, el ejercicio de concentrarse en algo. Cuando nosotros decimos concentrarnos en algo, la persona se puede concentrar, por ejemplo, en un objeto, en un motivo, en una persona, se puede concentrar, digamos, en una razón de algo que vaya a ser importante para su vida y deba de desarrollarlo correctamente. Entonces, el proceso de concentración le permitirá a la persona dar, digamos, en el punto clave del proceso o del evento para que a su favor puedan venir unos resultados supremamente favorables. Entonces, así como tenemos esta lupa como ejemplo y los rayos solares como, digamos, que se refractan a través de ella, entonces el ser humano cuenta con una serie de características que son las que le permiten a él poder adquirir o poder desarrollar justamente esa capacidad de la que estamos hablando. Entonces, especifiquemos de que tenemos 5 sentidos del cuerpo físico y es necesario que los podamos implementar correctamente. Yo he traído una gráfica que ya mismo la vamos a ver justamente para ejemplificar esto. Pero antes de ello, quiero decirles lo siguiente. En la concentración se hace necesario que la persona pueda dirigir los 5 sentidos que tiene en el objetivo específico. Pero si la persona, mientras que atiende, en el caso del profesor y de la clase, está atendiendo directamente, digamos, un tablero, pero con el oído está escuchando a algunos chicos por allí que te llaman o algo por el estilo, quiere decir de que hay una desconcentración. Porque la concentración implica, vuelvo a repetir, poder enfocar los 5 sentidos en un mismo objetivo y en el mismo momento. De lo contrario, no se podría, digamos, garantizar que la persona verdaderamente pudiera ver o apreciar lo que la concentración tendría que darle como resultado. Miren ustedes que aquí he traído, están los 5 sentidos, el olfato, el tacto, la vista, el oído y el gusto. Y allá en el centro he colocado una llama de una vela encendida. Entonces, lo traigo aquí para 2 razones. La primera es que supongamos que el objeto es esa vela con esa llama y yo necesito poder analizar en ella la llama, su composición. Pero para poder analizarla necesito poder, con el sentido del olfato, poderla percibir, olfatear esa llama, las características que ella tiene. Si es que es inolora, pero el olfato mío debe de procurar buscar encontrarle, digamos, el sentido del aroma o el perfume del fuego, que no es fácil encontrarlo cuando no hay una concentración. Segundo, el tacto, que yo pueda sentirlo, no porque voy a meter la mano a la llama, porque lógicamente me voy a quemar, pero sí voy a percibir que está el elemento del calor, digamos, allí presente, porque el tacto del cuerpo, del rostro, la cara, lo va a percibir. Con el ojo, yo procuraré en ningún momento dado quedarme dormido porque estoy haciendo un ejercicio de concentración y debo de fijarme en esa llama, procurando incluso, en la medida de lo posible, no tener que parpadear para no perderme un instante de cualquiera de los movimientos que una llama normalmente suele hacer. Luego está, digamos, el sentido del oído, en donde yo voy a escuchar como el crepitar de la llama o la flama ondeante que ella tiene, que genera como una especie de latigazo en el espacio, y necesito aprender a percibirlo con el oído. Luego está el gusto, que es, digámoslo así, al igual que los otros sentidos, un poco dificultoso en poderlo aplicar en este ejemplo, porque no tenemos forma de poder comer una flama, porque la persona pues obviamente se heriría, eso es una obviedad. Pero sí debe de tener en el gusto, digamos, la posibilidad de poder estimar, digámoslo así, si es que el fuego alguna vez ha tenido un sabor, pues que efectivamente entonces yo lo pueda apreciar a través del gusto en este momento, a través del ejemplo que estamos comentando. Yo he colocado, digamos, una vela aquí encendida, pero el objeto puede ser la necesidad que una persona tenga.
Si tú tienes, por ejemplo, como dijimos al principio, un problema con un familiar, o tienes un órgano del cuerpo físico enfermo, o debes de resolver una circunstancia dificultosa con algún pariente o con algún juez, o tienes que, digámoslo, lograr una armonía porque has llegado a un proceso, a unos momentos de desesperación. Alguno de esos será el objetivo o el propósito de tu concentración. Entonces selecciona un elemento que tú estés necesitando resolver o solucionar y será ese en ese momento el objetivo de tu meditación. Nosotros recomendamos que la persona, por ejemplo, haga uso de una vela, la encienda, digámoslo así, en su casa o en su habitación y se quede mirándola fijamente, por ejemplo, por unos 10 minutos diarios. Pero sería necesario de que pasara siquiera mínimo un año esa persona haciendo ese ejercicio todos los días para que el proceso de concentración pueda desarrollarse en el interior de la persona. Porque como estamos viendo, la concentración no es aquello de estar fijando la mirada a algo, pero con el pensamiento estoy con ideas en otro lugar. Entonces quiere decir de que no estoy concentrado. Es muy fácil descubrir que no estoy concentrado cuando, por ejemplo, estoy en una conversación con una persona y basta con que pase un automóvil por este lado y eso me invita a tener que voltear la cara mientras estoy hablando con la persona. Es decir, no hay una concentración porque estoy atento es a las cosas que pasan a mi alrededor, pero no me he podido concentrar propiamente en el supuesto diálogo que podamos tener con esa persona, dado el ejemplo que estamos dando. Entonces la concentración es algo supremamente importante porque cuando la persona lo logra hacer, esa concentración le otorgará a esa persona algo que se llama la felicidad auténtica. No es fácil que haya una persona que pueda estar feliz todo el tiempo, pero al menos sí en una armonía durante las 24 horas y, ¿por qué no?, durante el resto de su vida. Pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo conquista? A través de la meditación, de la concentración. Posteriormente llegará a la meditación para que alcance mejores niveles. Pero por el momento en esta etapa del dharana, entonces la concentración la vemos como la herramienta básica, primordial para que la persona pueda llegar al proceso de una felicidad auténtica o de una armonía permanente para su vida. Resulta de que todo esto tiene algo que se opone. Todo esto que estamos comentando tiene algo en mi interior que no me lo permite lograr, que se llama la mente humana, porque ella está condicionada por una cantidad de factores psicológicos que permanentemente están exigiendo la atención en ellos. Entonces, ya mismo vamos a pasar a ese punto para que lo podamos desarrollar un poco más, no sin antes que le pongamos atención y, ¿por qué no?, concentración al siguiente mensaje que hemos traído para todos ustedes. Vamos a escucharlo. El término conocerse a sí mismo significa la solvencia moral de aquella persona que conoce, comprende y desintegra sus propios defectos psicológicos, para nunca más equivocarse en su mente, en sus emociones y en sus instintos. Le invitamos a estudiar la gnosis, matriz de los conocimientos que iluminan conscientemente el camino de la vida. Bien, tenemos que advertir que hay aquí algunos aspectos, bueno, que se nos están repitiendo un poco, pero bueno, ya mismo los quitamos. Resulta de que se hace necesario poder entender
que la meditación es algo que nos conduce a una herramienta trascendental para el desarrollo de una humana persona. Pero existe, como dijimos al principio o hace un instante atrás, la mente humana. La mente humana tiene una cantidad de facultades extraordinarias porque la mente del humano, ella tiene la posibilidad de estar conectada con la que se llama la mente universal. Por eso es que una persona tiene la posibilidad de inquietarse por las estrellas que están más allá de nuestra galaxia o por la flor que está aquí cercana a mi presencia. Porque la mente universal tiene, digamos, ese tipo de creaciones para que la persona se pueda acercar a lo que uno diría demasiado distante o a lo que podríamos proporcionar como a lo más cercano del ser humano. Entonces, eso nos permite a nosotros poder hacer permanentemente creaciones con el desarrollo, digamos, de una mente cuando ella está en equilibrio. Desafortunadamente, a raíz, digamos, del proceso que ha tenido que vivir el ser humano durante el paso, digamos, de las sociedades y de las diferentes humanidades, la mente se ha venido complicando y llenándose de una cantidad de elementos que oscurecen ese tipo de posibilidades. Una mente, por ejemplo, llena de envidia, una mente llena, digamos, de odio, de celos, del hurto, el engaño, los miedos tan normales dentro del ser humano, por supuesto que se constituyen en un bloqueo para el proceso de la meditación o si es que llegara ella a procesarse, de todas maneras la meditación prácticamente la arrojaría como un resultado incongruente que tendería a hacer equivocar a la humana persona. No es fácil que, por ejemplo, una persona que tiene demasiado odio en su corazón quiera, por ejemplo, hacer una meditación y aspirar a que la mente universal o la conciencia de la naturaleza le hablara. No podría porque ella tiene un bloqueo en su interior que se llama el odio, al igual que la mentira, al igual que el engaño, al igual que tantas cosas que aparecen en la vida que tergiversan, digamos, completamente la realidad del ser humano. Si una persona quisiera llegar a un proceso de meditación pulcro, diáfano, limpio, necesariamente tendría que esa persona permitirse, digamos, realizar una asepsia, realizar una limpieza que le permita tener una mente equilibrada. Entonces necesita pasar por un proceso de estudio de la psicología interior o particular que le permita advertir quién es la persona misma. Muchas veces uno no conoce de sus propios miedos, solo sabe que tiene temores el día que le pasó una circunstancia inquietante de la vida y entonces ahí descubrió que era elevadamente nervioso en esos aspectos. Puede ser que una persona se sienta muy valiente en algunas cosas, pero seguramente tendrá muchos temores escondidos que todavía no le afloran, porque la vida todavía no lo ha llevado a que en su camino se encuentre con esas circunstancias de las cuales él no sabía que iba a huir, a salir corriendo o a ponerse a llorar, porque no encontró otra forma más de cómo solucionar esa circunstancia. Entonces, mientras que nosotros tengamos una mente en términos de la psicología embotellada dentro de todos estos aspectos, nos quedará muy difícil poder ir al encuentro, digamos, de la objetividad de la vida, porque la estaríamos viendo a través de unos lentes, como los míos, llenos de empañamientos que no me permiten ver, digamos, la imagen nítida y exacta que yo estoy buscando. Entonces, al no poderlo ver, entonces me confundiría pensando que he meditado y que me ha salido como resultado algo que no es más que un autoengaño para la persona misma. Entonces nosotros, por eso es que deberíamos de hacerle antes que nada, vuelvo a repetir, una asepsia, una limpieza psicológica en donde no existan más esos elementos o factores de envidias, de celos, de lujurias, de morbosidades, de vicios de la vida
que no nos permiten tener una mente con la claridad diáfana que necesita la meditación. De lo contrario, estará viendo en la meditación sus propias proyecciones y lógicamente que lo conducirán al error más grave, porque esos elementos son equívocos y no son realidades. Entonces yo me confundiré en ese momento. Así de que para que una persona pueda hacer esa limpieza, repetimos, es necesario de que ella haga un estudio sobre sí misma. La misma meditación me puede ayudar a mí a saber, por ejemplo, quién soy. ¿Cuáles son esos aspectos que en mi interior forman como las piedras de tropiezo de mi propia vida? Y estarán inmersas dentro de esa mente en la cual está incluida la psiquis del ser humano. Entonces, por supuesto que aquí, aunque no estamos en esa clase que corresponde al estudio de la psicología, pero se hace necesario de que podamos comentar con todos ustedes la gran necesidad de poder realizar una limpieza a ese nivel. De lo contrario, prácticamente sería como un imposible el tener esa posibilidad como decíamos ahora, de poder hacer ese análisis exhaustivo para con nosotros mismos. Sería prácticamente como un imposible. Entonces, se hace necesario que tengamos pendiente eso. Acá, a continuación, voy a mostrarles el siguiente QR con el ánimo de que las personas que lo deseen en este momento pueden tomar una copia en su móvil para que puedan, digamos, tomar la información que él les otorga. Observen ustedes lo siguiente. Aquí vemos dos QRs. El primero tiene que ver justamente con lo que es el poder descargar un ebook y el segundo me permite poder descargar entonces un libro que lógicamente admite vamos a dejarlo aquí quieto un momento. En el primero dice inscripción. La persona que esté interesada, por ejemplo, en estos estudios puede inscribirse aquí para que pueda continuarlos, porque nosotros aquí estamos haciendo, digamos, un análisis supremamente rápido. Pero si la persona desea, por ejemplo, hacer un estudio un poco más lento y pormenorizado, entonces le invitamos a que con el móvil pueda copiar este código QR y podrá inscribirse. Si lo que desea es poder continuar haciendo algunos estudios en relación al tema que estamos dialogando, entonces el próximo QR que dice ebook en su parte interior le permitirá descargar un PDF o un EPUB, vamos a ver en qué formato está, para que la persona pueda continuar leyéndolo. Entonces, los invitamos para que ustedes tengan, digámoslo así, esa posibilidad. Así de que, bueno, entonces este es la información que queríamos que todos ustedes observaran. Entonces, estimados amigos, que no se nos olvide que el proceso de la concentración o el estado efectivo o directo del dharana es aquella posibilidad que nos permite la vida para que una persona pueda verdaderamente modificar trascendentalmente su existencia. La existencia de un ser humano se modifica en la medida en que el humano le exige, digamos, a su propio cuerpo los cambios, a su mente, a sus pensamientos, la transformación. Quiero comentarles que existía en un cuento sufi una mención donde un discípulo se le acerca a su maestro y le pregunta: maestro, ¿qué enseñanza usted me puede dar para la vida? Entonces él le dice: sí, claro, la vida es como una campana. Si tú a ella le pegas suave, el sonido se extenderá unos cuantos kilómetros y después se apagará. Pero si tú a esa campana le das con toda tu alma, con todo tu corazón, el tañir con el cual ella va a responder, entonces trascenderá los kilómetros del primer sonido e irá hasta más allá, donde el oído humano incluso ya no pueda alcanzarla. Así es la vida. Si tú a la vida no le exiges mucho, entonces a ella le espera la muerte allí en la esquina. Pero si tú a tu vida le
te empeñas en todo un proceso trascendental donde ella necesite entrar a desarrollarse, entonces será ese tañir que alcanzará a superar incluso la edad, aquella en la que normalmente una persona tuviese que retirarse de la existencia o del plano de vida humana para poderse prolongar justamente dentro de ese proceso. Entonces, estos métodos de meditación, y hoy comenzando con la etapa del dharana, justamente me conducen a eso, a que yo pueda exigirle un poco más a mi propia vida, a mi propia existencia, a mis condiciones o gustos y ponerlos todos en un orden del cual yo antes no le había dado. Por eso es necesario entonces que podamos escuchar, digamos, este último mensaje relacionado justamente con la ciencia o la técnica de la meditación. La meditación es la ciencia que compensa lo exterior con lo interior, lo humano con lo divino, lo finito con lo infinito. La meditación permite encontrar la razón de la vida, la fuente del amor y la paz interior. Le invitamos a estudiar la gnosis, matriz de los conocimientos que iluminan conscientemente el camino de la vida. Bien, aparece aquí nuevamente los logos para que las personas los puedan hacer el escáner que consideren necesario, para recordarles de que pueden inscribirse o tomar el ebook si lo desean de esta manera. Si en esta velocidad en la que la estamos pasando la persona no ha tenido la posibilidad de poderlo hacer, háganoslo saber y se lo hacemos llegar a su WhatsApp para que no tenga ningún inconveniente por la velocidad del tiempo que nosotros aquí tenemos que manejar. Entonces, como lógicamente se presentan en nuestra presentación, digamos, inquietudes por parte de las personas, les comentamos lo siguiente. Hay por aquí una inquietud de una persona llamado Matías Cabrera Alcaraz. Él pregunta lo siguiente. Me gustaría añadir lo siguiente. Vi en un artículo referente a Samael Aun Weor la diferencia entre imaginación, inspiración e intuición. Si está relacionado con el curso que estamos dando o que estamos viendo, me imagino. Efectivamente, así es. Lo que pasa es que nosotros en este momento lo estamos explicando dentro del proceso científico del arte de la meditación. Pero una persona, para imaginar, ella primero tiene que ver. Todo lo que tú ves es imaginación. Pero que no se confunda con la fantasía. La imaginación es algo que surge en forma espontánea en el corazón que contempla, digamos, la quietud de un lago. Pero la fantasía surge prácticamente como un ejercicio mental, producto de una necesidad de alguno de aquellos factores psicológicos que, como mencioné ahora, habitan en nuestra psiquis o en nuestra mente y ellos quieren tener, digamos, esa preponderancia por la manifestación. Entonces me proyectan imágenes que obedecen justamente a la mecánica en la cual ellos viven, pero no se podrán comparar con el surgimiento de una imagen que espontáneamente venga del corazón tranquilo de la humana persona. Entonces, la inspiración conduce efectivamente a que eso que se ha imaginado, entonces la inspiración permite que la persona pueda saber cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de lo que acabo de captar con el corazón tranquilo en medio del proceso de la imaginación. Y ese qué, cómo, cuándo, dónde y por qué tiene un origen muy remoto. ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? Entonces necesito irme a través del proceso de la intuición a lo que llamaríamos prácticamente el anfiteatro de toda la creación del cosmos. La pregunta que la persona hace puede ser que sea un poco compleja en la respuesta que hay que dar, pero no podríamos contestarla de otra manera, ya que
pues entendemos que la persona que hace la pregunta, pues está estudiando, digamos, el gnosticismo universal y nosotros pues tenemos que obedecer justamente a una respuesta acorde justamente a su inquietud. Entonces, cuando yo decía que la concentración permitía ver el elemento por fuera y que la meditación me permite introducirme dentro del objeto que estoy sobre el cual estoy concentrado, entonces es un proceso semejante a lo que es entre pensar e imaginar, que son otros dos conceptos muy diferentes. Quien piensa, digamos, ve el objeto por fuera. Quien imagina, descubre de qué está hecho el objeto por dentro. Pero eso, digamos, para un estudio, digamos, de la psicología, tiene otro tipo de explicaciones aparte de la que yo estoy dando en este momento. Para el proceso de la meditación es semejante o similar la explicación, pero la aplicabilidad va en una forma, digamos, muy contundente o mayormente contundente porque tiene que conducirme justamente al proceso de la meditación. Bien, recordemos o volvemos a especificar que hoy estamos viendo lo que es el análisis correspondiente al dharana, mañana dhyana y pasado mañana viernes a las 21 horas el viernes el samadhi. Que no se nos olvide esto para que podamos llevar una secuencia. Si existen preguntas de parte de ustedes y no las alcanzáramos a contestar aquí en este programa, entonces nosotros le estaremos dando respuesta en los días subsiguientes o incluso si la persona lo desea, si la persona le parece correcto, se lo estaríamos enviando como respuesta en audio a su WhatsApp personal o a su correo particular. Eso lo estaremos haciendo siempre y cuando la persona nos lo autorice. Entonces, por el momento, creemos que nos acercamos ya al final de esta presentación, no sin antes dejarles a todos ustedes un ejercicio para que realicen en su hogar, en su casa. Recuerden ustedes que hemos hablado del proceso de la concentración. Entonces, como lo explicamos anteriormente, encienda usted una vela y fije su mirada en ella. Procure de concentrar también el sentido del oído, del olfato, del gusto y del tacto en esa llama que está ante tus ojos. De tal manera que llegue un momento en donde después de 10 minutos, 15 minutos de estar concentrado fijamente en esa llama, cierra los ojos. Y al cerrar los ojos, tú tendrás que ver como hacia la parte del entrecejo de la persona la huella luminosa de la llama que ella ha dejado en tu interior. A lo mejor si tú lo observas bien, verás que cambia de un color a otro y si yo continúo concentrado, entonces comenzará a tener una forma. Lo que sucede es que para yo poder advertir o ver esto, necesito poderlo practicar varias veces. Con una sola vez no será suficiente. Entonces, les dejamos esta labor, les dejamos esta tarea para que ustedes la puedan hacer en casa y mañana, a través de este ejercicio que ustedes puedan hacer, entonces mañana quedará, digámoslo, que muy comprendido el proceso de dhyana, que es consecutivo al dharana, porque va en una secuencia única. Esto que estamos comentando, volvemos a repetir, obedece, digamos, a un proceso de objetividad. No hay fantasía aquí, no hay sueño, no hay, digamos, otra cosa más que la realidad práctica en una persona. Entonces, no esperamos que una persona nos crea. Lo que esperamos es que la persona practique, si así lo quiere, y que se dé cuenta por sí misma si lo que estamos comentando acá obedece a una realidad o nos estamos equivocando completamente. Pero muy seguramente no habrá ningún equívoco siempre en cuando la persona esté llevando a cabo este proceso que estamos hablando con las características que hemos mencionado. Entonces les dejamos esa tarea para que la puedan desarrollar el día de mañana y en las horas de la noche, a las 8 de la noche, nos estaremos encontrando entonces para continuar con este estudio en donde veremos otros capítulos más y nuevos aspectos que tienen que ver con la meditación. Que no se nos olvide que
el último tema llamado Samadhi, que es para el viernes 19, lo estaremos viendo a las 21 horas para todos ustedes. Así de que tengan todos ustedes pues una feliz noche. Gracias por comunicarse con nosotros y bueno, ya estaremos viendo de todas maneras otra posibilidad de comunicación. Vamos a, antes, nos hacen una señal que si por favor podemos leer la siguiente pregunta y lo vamos a hacer. Dice, estimado Juan Pablo, las prácticas de concentración y de meditación aún por momentos me voy con el pensamiento. La pregunta práctica estaría mal hecha. ¿Cómo manejar esta situación? Bien, es apenas normal que la mente, como dije al principio, es la que se opone al proceso natural de la armonía de la meditación en una persona. Entonces, ¿qué ocurre con la mente? Cuando tú observas tu propia mente, verás que viene un pensamiento, luego viene otro, todos diferentes, porque corresponden a factores psicológicos diferentes entre uno y otro. El uno te dirá, vaya a comer. El otro te dirá, ¿por qué no te duermes un rato? El otro te dirá, recuerda que mañana tienes que hacer tal cosa. El otro te dirá, llame a su esposa. El otro te dirá cualquier otra cosa, léase un libro, párese de la mesa, vaya de una vuelta. Una cantidad de órdenes que vienen en esa mente y la persona pues o le obedece a cada una de esas. Pero recordemos que son los factores psíquicos que en el interior de esa persona existen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo necesito sentarme en una forma tranquila, procurando relajar el cuerpo lo más que pueda, a lo cual le llamamos asana o posición física del cuerpo biológico. De esta manera, entonces, al estar el cuerpo completamente relajado, ¿relajado qué significa? Que si yo tengo el oído y puedo escuchar, pero no estoy traduciendo, no estoy imaginando qué fue lo que escuché. Tengo los ojos cerrados justamente para aislarme un poco más de lo que es el mundo que me rodea. Tengo, digamos, el sentido del olfato, del cual así yo esté escuchando, sintiendo el aroma de una deliciosa comida, no la voy a traducir en mi mente como si me la estuviera comiendo. Entonces dejo los sentidos completamente quietos y pacíficos, al igual que el cuerpo físico. Entonces esos pensamientos vendrán uno, vendrán otro, pero como yo he dejado el cuerpo completamente quieto y los 5 sentidos del cuerpo físico también pacíficos totalmente, entonces esa mente se cansará finalmente hasta que ella dejará de hablar sola. Y entonces vendrá una mente serena, una mente quieta, no una mente aquietada a las malas, sino una mente que se supo serenar porque la persona así lo pudo hacer. Entonces, esta sería, digamos, la fórmula para que la persona, en el momento en que ya la mente le quedó completamente quieta, sin tantas ideas, pensamientos que vienen de un lado y para el otro, entonces queda, por decirlo así, completamente pacífica. Y en ese momento es cuando puedo dar el paso hacia la dhyana, es decir, hacia la meditación, de la cual nos interesaremos el día de mañana en desarrollarla en compañía de todos ustedes. Que tengan nuevamente una muy feliz noche y espero que puedan cumplir o realizar la tarea que hemos dejado para todos. Una feliz noche y que estén todos ustedes muy bien. Hasta pronto.